Alejandro Ramos, director general de Trabajo del Gobierno de Canarias. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien, encantado de saludarte y de verte también. Que también no solo nos escuchamos, sino ya hoy nos ponemos cara. Y me Eh, alegro que estés bien y a tu audiencia, por supuesto, un saludo cordial. Igualmente, Alejandro. Bueno, ¿y tú qué tal? Después de tanto tiempo que no habíamos estado hablando ni interactuando, vamos a decirlo así, ¿cómo está tu vida? Ya, digamos, en el plano personal. Enseguida ya, sin entrar en detalles, lógicamente, pero enseguida entraremos también en el tema de la Dirección General de Trabajo. Bueno, pues la verdad que muy bien. Por suerte la salud me ha respetado, que es lo más importante, a pesar de ser de la tercera promoción del COVID, que siempre le digo yo que soy de la tercera promoción y lo tuve en el 2020. Ujú. Menos mal que me dio un respiro, que ya prácticamente los ERTE los teníamos terminados y en Navidad lo cogí, pero bueno, algo muy tranquilo. Y por lo demás, bien, la familia bien y el trabajo, pues la verdad que muy contento de esta etapa que he podido disfrutar. Bueno, me alegro muchísimo. Y sobre la parte que nos compete, Alejandro, sí me gustaría preguntarte ya para arrancar, ¿cuál ha sido o cuál es tu visión de lo que sucedía ayer, Día del Trabajador 1 de mayo, con concentraciones muy livianas, muy poca gente? Y yo no sé desde tu punto de vista ¿qué crees que puede estar pasando? Porque 2021 se puede entender distancia de seguridad, todo lo que tú quieras, pero ya se han levantado todas las restricciones y ahora, en un domingo 1 de mayo, que no veamos una concentración masiva, desde tu punto de vista, ¿qué puede haber pasado? Pues sí, la verdad que coincido contigo y es una pena. He ido prácticamente desde muy joven a todos. Creo que no me he perdido ninguno en lo que hacía memoria y en el de ayer fue uno de los más escasos. Pero además coincide de que yo creo que falta un momento de reflexión. Ya no solo como abogado laboralista te hablo, sino incluso haber sido trabajador de un sindicato como abogado. Creo que falta una reflexión de que la sociedad no te regala nada, de que es un momento de reivindicación. Es verdad que es un día festivo y es un domingo y coincide el Día de las Madres, pero creo que se tiene que aparcar en un lado el ámbito familiar y social para reivindicar muchísimas cosas que no nos las obtenemos por ser regaladas por los gobiernos, a pesar de que se hayan habido avances en materia legislativa laboral, que eso siempre es complicado de avanzar, pero creo que es una reivindicación que hay que generar una pedagogía previa, hay que explicar la importancia de ese día y sobre todo que nadie te regala nada, sino todo es a través de pasito a pasito y de mucha lucha ante la desigualdad en materia de relaciones laborales que siempre ha tenido el trabajador y que así mismo reconoce la ley en caso de duda ante una sentencia, por ejemplo. ¿Vale? Entonces yo creo que es una cuestión que a mí me entristeció ayer porque creo que debe ser una fiesta más y una oportunidad para hacerlo, como mismo ha pasado en el ámbito de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, que son más numerosas ese tipo de manifestaciones, pues en esta yo creo que al abarcar muchas oportunidades de reivindicar unas mejoras laborales, pues tienen que salir a la calle muchas más personas. Claro, es que, por ejemplo, parece que las manifestaciones nacionales, las autoridades siempre dan una cifra, quien organiza el evento, ¿no? O la manifestación da otra. Creo que autoridades, no sé si giraban en torno a 10.000 personas, los manifestantes 50.000. Si buscamos un punto medio, sigue siendo muy poca gente, ¿no? Yo no sé si, desde tu punto de vista, también, a lo mejor detrás de todo esto hay una relajación por parte de los sindicatos y a lo mejor algunos ya no creen que son tan fuertes como antes, o no sé si tan potentes, no sé. Bueno, tuve ocasión de estar en un acto previo en los sindicatos y es verdad que había un ambiente importante, pero yo creo que la ciudadanía en general, los trabajadores y trabajadoras, han tenido unos años, a pesar de la pandemia, de mucha protección social ante un gobierno de corte progresista. Pero indudablemente hay muchísimos derechos y unas razones por las que salir a la calle. En Canarias existen muchísimos convenios paralizados que no se están ni tan siquiera negociando y afectan a sectores muy importantes, como puede ser el empaquetado, puede ser la panadería, la pastelería. Hay muchos sectores muy necesitados de ese impulso. Que el gobierno de forma propia haya subido el salario mínimo profesional es una garantía a muchos trabajadores y trabajadoras,
pero hay muchas cuestiones que todavía quedan latentes y que al final abarcan pues a pensionistas por la situación de las pensiones, a trabajadores y sobre todo a muchos jóvenes. Y ayer, evidentemente, pues faltaban parte de los muchos delegados que tienen los sindicatos, de los afiliados que tienen los sindicatos y en todo ámbito del ámbito social. Yo en este ámbito pues voy como un ciudadano más, aunque tenga la condición de director general de trabajo, que me llena también de orgullo, pero indudablemente cuando lo hacía como trabajador, pues creo que es intentar reflexionar sobre la importancia de la manifestación, que no es perder un domingo, sino es reivindicar que existe una desigualdad manifiesta entre la parte legítima, que es indudablemente un empresario que apuesta su dinero, que crea riqueza, que crea empleo, y efectivamente hay que protegerlos y brindarlo porque son unos auténticos valientes, y en medio pues unos trabajadores y trabajadoras que hacen de esas empresas mucho mejor con su esfuerzo, su trabajo, su dedicación. Entonces, la manifestación, entiendo que estuvo Alejandro Ramos, fue en Gran Canaria, y de cuando era trabajador a ayer que fue a esa manifestación, encontró una diferencia sustancial de mucha menos gente. Sí, esa fue la impresión que me llevé. Igual, a lo mejor con respecto a años anteriores tampoco es la diferencia numérica muy elevada, porque no lo recuerdo, porque hemos vivido una pandemia que por desgracia nos hace olvidar muy rápido, y creo que la memoria del ser humano, sobre todo lo malo, lo descarta de forma prioritaria. Pero creo que ayer eché en falta pues, a muchísimas más personas en esa manifestación, sobre todo porque estamos en un momento coyuntural después de una pandemia que todavía tiene sus coletazos sanitarios, una situación de inflación enorme con una guerra en Europa, ante la incertidumbre de lo que puede pasar, sectores que estaban tirando muy bien, como el de la construcción, que se ven mermados por la subida de precios y esa dificultad junto con la falta de mano de obra cualificada, porque se necesita mano de obra cualificada en esos sectores. Y evidentemente yo creo que si hay algo que tenemos que poner en valor, pues hay muchas cuestiones. Durante la pandemia hemos vivido cambios normativos importantes. El que un trabajador con una bicicleta y una caja detrás que se dedica a repartir comida no se ha entendido como autónomo o como empresario. Hemos vivido la protección que ha tenido los ERTE, tanto empresas como trabajadores, y hemos vivido también un cambio de las pensiones y además una reforma laboral que ataja sobre todo la temporalidad. Esas son razones para celebrar, para manifestar y para salir a la calle. Yo creo que hay que hacer una reflexión y poner en valor lo que significa ese esfuerzo de estar ahí, de disfrute o de restarle al ocio, pero la importancia que tiene el mensaje que se traslada. Si no, evidentemente hay una sensación de debilidad mayor. Bueno, si nos centramos también en cómo están las cosas, veíamos los datos de la EPA, no eran buenos para Canarias. ¿Qué ha pasado? ¿O qué giro se ha dado? ¿O cómo se interpretan desde la Dirección General de Trabajo esos datos que conocíamos hace tan solo unos días? Bueno, yo creo que hay que analizar dos datos, la EPA y en realidad la situación real en cuanto a no la encuesta de población activa, sino los datos reales del desempleo. Y nosotros siempre hemos apelado a la normalidad de cuando venían malas y cuando vienen ahora otro tipo de datos. La tranquilidad que tenemos desde el gobierno de Canarias es que se sigue creando contratos indefinidos, y eso es una garantía, fruto de la reforma laboral, y eso significa un cambio de paradigma y de planteamiento. La reforma lo que viene a decir, y ahí está en su texto, es que el contrato ordinario es el contrato indefinido. Ya no vale empezar a probar a personas o de forma permanente hacer contratos temporales por el temor a hacerlas indefinidas. Todo lo contrario, ese temor tiene que quitarse de en medio de la mente de los empresarios y las empresarias, porque además ha aumentado las sanciones en materia de fraude en la contratación por parte de la Inspección de Trabajo, y a partir de ahí yo creo que hay un momento ahora mismo de incertidumbre por la situación de la inflación, la situación ucraniana, la situación de la construcción, que genera al menos que pues genere cierta incertidumbre, y esos periodos de inestabilidad, aunque sean mínimos, no se tienen, por ejemplo, en el sector hotelero, que tienen la garantía de ir muy bien y ya otra vez como un tiro, a pesar de que sufrieron quizás los más en la pandemia porque obligaban a estar cerrados sus hoteles, mientras que otros sectores como la construcción, que ahora lo pasan peor,
pues no tenían esa dificultad. Pero vamos a ir a mejor, vamos a ir a una situación de mayor estabilidad. Ojalá acabe la guerra por el ámbito principalmente humanitario, pero que eso generará un control de la energía y un control de las materias primas que se dará normalidad a muchos sectores que, ante la duda de si irá mejor o peor, como todo, pues seguirán con esa confianza que existía hasta hace unos pocos meses. Sin embargo, desde COE Tenerife han afirmado, cuando salían estos datos de la EPA, que demostraban, por ser malos, que el paro no se resuelve con la reforma laboral. ¿Qué tiene que decirle a COE Tenerife? Bueno, he escuchado las declaraciones en COE Tenerife y desde mi punto de vista yo creo que lo que se tiene que tener en cuenta son dos cuestiones. Las situaciones económicas tienen un planteamiento lógico, es decir, por más que los empresarios le vayan bien las cuestiones económicas y de certidumbre, se va a generar mayor demanda porque van a necesitar mucho más personal, pero lo que estamos aquí poniendo en cuestión es el empleo de calidad. Y lo que se está tratando con la reforma laboral no es la creación de empleo o no, sino que aquel que se cree sea de calidad, que es diferente. Y no es lo mismo a un trabajador o una trabajadora que tenga, después de muchos años, un contrato indefinido, como conozco muchos casos en la hostelería, que entraba y salía de forma rotatoria, de manera temporal, a esos grandes hoteles, a que sea de forma indefinida, porque al final generará una mayor estabilidad para una hipoteca, para un consumo, para apostar por un crecimiento familiar, para invertir en aquello que tenga capacidad de inversión. Y yo creo que ese empleo de calidad es lo que va a cambiar el consumo, que también tiene y afecta a la economía. Yo creo que ese es el mecanismo fundamental, y que una persona tenga un contrato indefinido ya no se convierte en una utopía, sino que se convierte prácticamente en una necesidad para la plantilla y sobre todo para su propia forma de hacer para cambiar las cosas. Sin embargo, y me ha llegado este comentario en varias ocasiones de empresarios, sobre todo el sector de la restauración, que es donde en Canarias encontramos pues muchísimos de ellos que no encuentran personal cualificado y en muchas circunstancias prefieren no contratar a tener una persona que a lo mejor no está preparada para ese puesto, porque todo al final pues computa en negativo. También estamos encontrándonos que falta sobre todo también personal cualificado en sectores como la restauración, tan importante para Canarias, o el sector hotelero. Sí, efectivamente, yo creo que eso es una reflexión que tenemos que hacernos. Nosotros desde el Servicio Canario de Empleo, la compañera Dunia, pero al frente la consejera, se realizó pues una apuesta muy importante para otro sector también, que no caemos nunca a la cuenta, pero son los carniceros. Carniceros cualificados y pescaderos no es fácil encontrar, pero hicimos un trabajo muy interesante desde el Servicio Canario de Empleo, la compañera Dunia y la consejera, y se formaron a muchísimas personas como carniceros y han tenido pleno empleo. Y se hizo fruto de la necesidad de las cadenas de supermercados de contar con profesionales. Estoy de acuerdo en lo que planteas, hay un parón también que hubo en la construcción, que se quitaron muchísimos, se eliminaron desgraciadamente muchísimos profesionales que se fueron a otros sectores por estabilidad profesional. Es decir, hay muchos trabajadores de la construcción que conozco que prefieren ser responsables de mantenimiento de un hotel o de cualquier otro ámbito que tenga una estabilidad, en no estar pendiente de las obras o reformas que tenga su empresario, su contratista. Y esa estabilidad al final se enmarca en muchos ámbitos. La industria como sector estable en Canarias, esos trabajadores pues siempre han tenido esa comodidad para acceder a una hipoteca, para comprarse un coche, y un trabajador de la construcción, a pesar que ganaba mucho más, pues a veces tenía dificultades porque el contrato que figuraba ante la financiera, ante el banco, era un contrato de doble servicio. Entonces yo creo que hay que hacer una reflexión en los trabajos con cualificación y sobre todo trabajos operarios que son tan dignos como los universitarios, y se están dando cuenta ahora después de la pandemia la necesidad que tienen los mismos, y un trabajador de la construcción es muy necesario actualmente y se demanda un fontanero, un carnicero, un pescadero. Hay cuestiones que tenemos que proteger junto al sector primario en todos sus ámbitos que también están padeciendo esa necesidad de personal. Y no nos podemos olvidar de las nuevas tecnologías, porque este programa se emite en Twitch, un canal donde los medios de comunicación todavía no, hay que decir que no han entrado, estamos pues siendo novedosos, pero es que además también existe algo
que ya forma parte de nuestra vida y es el metaverso. Tengo que decirle a Alejandro Ramos que forma parte del metaverso. Este programa también se emite en el metaverso en Altespace y todo esto al final también son alternativas para los jóvenes que yo no sé si no se están explotando o se podría buscar una alternativa también para que Canarias no dependa únicamente de un único motor que es el turismo. ¿De qué manera también la Dirección General de Trabajo puede hacer algo al respecto? Bueno, desde nuestro ámbito, a nivel personal, empiezo a decir lo que opino. Creo que hay una parte de desconocimiento y de brecha digital que se ha demostrado en la pandemia y que ha sido tan rápida que ha dejado mucha gente atrás, sobre todo los mayores. Cualquier gestión y hablar a un mayor, a una persona con más dificultades, ya ni partiendo de que no tenga ordenador, sino que sus limitaciones han sido tal, ni mayores ni tan jóvenes, pues a veces saben lo que es la firma digital, accesos en materia de organismo, la obligatoriedad de pedir una cita de esa manera, pues creo que hay una parte que la sociedad tiene que ser sensible a la situación de ellos para de alguna manera formarles, no sé de qué manera, en el ámbito más cercano, si a través de los ayuntamientos, a través de las asociaciones de vecinos, a través de cualquier ámbito, de las cuestiones más básicas para no quedarse aislados a la hora de resolver muchas de las funciones mucho más básicas. Y en cuanto al metaverso, pues lo conocí recientemente a través de un amigo que me hablaba de todo esto, pero reconozco mi desconocimiento como tal. Por lo tanto, yo creo que hay un campo muy amplio en las nuevas tecnologías que no se pueden quedar aislados nadie. Y dentro de ese ámbito, pues supongo que dentro de nuestras competencias, desde el área de conocimiento que está en esta consejería, pero también desde el área del Servicio Canario de Empleo, pues creo que hay que empezar a apostar por tener un primer avance de lo que va a ser el cambio tecnológico en el mundo real. Y hay cuestiones que sorprende cuando te lo explican, te enseñan qué es el metaverso y la profundidad que tiene, que ya se están metiendo pues desde las multinacionales hasta cualquier usuario. Conocí ante el del otro día, pues un compañero que vendía sus obras de arte ahí y sus cuadros de su hermana. Entonces, todo ese tipo de cuestiones son sorprendentes y nos fascinan esa sensación de cambio y nos tenemos que adaptar, evidentemente. Bueno, por aquí saludan, Ciudadano Ken dice, buenas, por fin te pillo hoy, porque también es un canal muy interactivo, así que Ciudadano Ken también, si tiene alguna pregunta para el director general de trabajo, estoy seguro que querrá responderla, porque estamos hablando de trabajo y para los jóvenes, Alejandro, ¿qué alternativas hay ahora mismo? Teniendo en cuenta que parece que también Canarias ha vuelto otra vez a ese término tan, digamos, desagradable que es nini, ¿no? Ni estudia ni trabaja. Bueno, dentro de las competencias propias de la Dirección General de Trabajo, a pesar de su nombre, que puede generar cierta confusión, las políticas activas de empleo están radicadas dentro del Servicio Canario de Empleo. Y es la directora Dunia Rodríguez la responsable de, junto con Cabildo, junto con Ayuntamiento y demás, llegar a esa formación que se necesita, junto con la negociación que se haga con la FECAN. Parece que hemos perdido la conexión con Alejandro. Ahora sí, recuperamos. Ahora dentro de lo que palpamos nosotros en ese sentido es la necesidad principalmente de operarios. Es las visitas que tenemos a los distintos ámbitos. Nosotros nos gusta, si hay algo, es conocer de primera mano las necesidades. El sector hotelero necesita muchísimo personal. Es verdad que necesita personal cualificado. Creo que ese tipo de cuestiones deben de dotarse de una mayor cualificación, porque camareros con cierto nivel, cocineros y demás, pues son determinados sitios los que se demanda, sobre todo porque se está aumentando también el nivel. Pero operarios cualificados en todos los sentidos, a mí sí me preocupa la situación en la que está, porque hoy en día enseñar a un profesional de la construcción, de la fontanería, de la electricidad, de los trabajos básicos, que tenga apetencia por ese sector o del metal, pues yo creo que es un trabajo que las responsables
empresariales, junto con el gobierno, los que estamos siempre a disposición, Uh-huh. y los sindicatos por identificar las necesidades, pues yo creo que es el trabajo que nos toca ya hacer, que se está haciendo, pero que toca hacer. Y eso para mí es muy importante, algo que se ha dado en la reforma laboral y desde el Servicio Canario de Empleo. La compatibilidad, aprender un oficio a través de los PFAE, por ejemplo, a través de un salario. Creo que hay determinadas edades y determinados chicos que la motivación también es tener, mientras se aprende, un salario que pueda no solo hacer que se desplacen, sino hacer que tengan esa capacidad de aprendizaje, cubriendo sus necesidades más básicas o las de su familia. Bueno, por aquí preguntan. Dice, ¿se tiene contemplado a futuro realizar talleres formativos para creación de negocios de toda la vida, sin tener que recurrir a niveles de conocimiento informáticos? Vamos, el comercio de cercanía, carniceros, herreros, pintores, etcétera. Lo que siempre se precisa, pero no se impulsa tanto como otros oficios más modernos. Gracias. Pues, sinceramente, puse la experiencia antes de la compañera Dunia. Es decir, nosotros lo que hacemos durante todo este ámbito es tener un poco la repercusión de la situación laboral. Nosotros, la Dirección General de Trabajo, además de gestionar el CEMAC, que es la demanda que efectúan los trabajadores ante la reclamación de sus derechos, los ERTE que hemos vivido, una pandemia que nos ha otorgado 36.000 en Canarias, unos ERTE que aún siguen vigentes en La Palma, con 1.800 palmeros y palmeras incluidos. Ante esa situación, nosotros lo que palpamos es la situación de manera paralela por la cercanía que tenemos con los sindicatos y con los empresarios. Uh-huh. Y pongo en valor el trabajo que se hizo Dunia, y porque ha sido un trabajo magnífico el formar a carniceros de todas las edades, gente con unos estudios muy básicos, trabajadores de la construcción con más de 50 años que habían perdido la ilusión por encontrar un trabajo y que se conformaban con el subsidio de mayores de 52 años. Ha habido muchísimos hombres y mujeres que participaron y que han tenido pleno empleo y se encuentran en cadenas de supermercado trabajando y siendo unos magníficos profesionales. Bueno, ya para ir terminando, Yolanda Díaz, la ministra, decía en el Día del Trabajador que van a intentar subir el salario mínimo interprofesional en 2023 a 1.047 euros. Pero ¿por qué estas cifras que suelen ser tan, digamos, inusuales? No 1.050, no 1.060, 1.047. Yo no sé si Alejandro Ramos tiene alguna respuesta a esto. Soy el primero que también tengo la duda. Es verdad que hay un dato, se acerca un porcentaje de forma gradual a lo que marca Europa. Hay un informe que se elaboró por el Ministerio sobre la repercusión que tiene a la hora de elevar los salarios, porque evidentemente no solo elevar los salarios, consecuentemente es una cotización y eso conlleva un coste mayor para los empresarios, para que los propios trabajadores puedan ganar más. Por lo tanto, en ese sentido yo creo que se va a ir a un modelo de crecimiento que vaya siempre llegando a un importe mayor. Se ha hecho de forma gradual. Los malos agoreros decían que iba a generar desempleo y no ha sido así. Y yo creo que la posibilidad en ese sentido de cobrar más va directamente a la economía. Y quien cobra más tiene una seguridad que te aporta el dinero. El dinero no da la felicidad, no aporta nada, pero sí te da una seguridad. Uh-huh. Y he sido trabajador y he sido hijo de obrero, y evidentemente cuando tienes un salario que te permite de forma holgada llegar a final de mes sin tener que dejar de permitirte lo más mínimo, yo creo que esa es la función principal. Y a partir de ahí yo creo que es una necesidad, que la vivienda pues está muy cara y necesita acceder con unos requisitos muy complicados, que es tener el 20% del coste de la vivienda como ahorro, con la dificultad que tiene. El coste de la vida nos afecta a lo más básico, es en la electricidad, en el pan, en la comida, y quien tiene familia e hijos lo sufre, y la capacidad de ahorro cada vez es menor. Por lo tanto, yo creo que dentro de esta situación, el elevar el salario mínimo interprofesional, con independencia de crear o destruir economía, todo lo contrario, la mejora. Sí, efectivamente. Bueno, no sé si es que le está entrando alguna llamada seguramente a Alejandro Ramos y de ahí que se entrecorte un poco. Bueno, como última pregunta, claro, hemos visto nivel de vida, hemos visto pues subir el salario mínimo interprofesional, pero luego está al otro lado, los autónomos. Yo no sé si Alejandro Ramos puede hablar con el ministro Escrivá para que no toque las cuotas, porque es que hay un temor tremendo
de lo que puede ser 2023 y se ríe porque sabe de lo que le estoy hablando, hombre, que a lo mejor pues por 3.000 euros haya que pagar 1.000 de cuota, algunos ya empiezan a temer y empezamos a temer lo que está por venir. Sí, evidentemente yo creo que ha generado muchísima incertidumbre en todos los autónomos, desde el fisio que voy hasta los compañeros grados sociales que conozco, etcétera, etcétera, genera esta incertidumbre y creo que hay que tener empatía con el autónomo. No todo autónomo tiene una capacidad, porque una cuestión es la facturación y otra cosa es los ingresos. Puedes tener una facturación elevada, pero tu coste y tu rendimiento sea mínimo en base al sector al que te dediques. Y es efectivamente un tema que hay que tratar desde la empatía hacia los autónomos que mueven economía, que generan empleo y que desde el punto de vista sea lo más equitativo posible para que la gente no se desanime a ser emprendedor. Y si hay algo y alguna cuestión que a mí me pareció pues atractiva es la tarifa plana para aquellos que se incorporan por primera vez al autónomo, tener unos costes mínimos. Lo he vivido en primera persona en muchos compañeros y compañeras que montan desde un despacho de abogados a otro sector y no es nada fácil emprender y a lo mejor estamos perdiendo el norte de mucha gente con capacidad técnica de que quisiera empezar por sí mismo, pero desde una colegiación, desde la compra de herramientas, desde un local, desde un coche de transporte, nos limita las posibilidades de que estoy seguro de que muchas personas pasen de ser empleados a su propio jefe como autónomos. Por lo tanto, yo creo que lo he visto. Tenía de manera cercana a una persona que quiso emprender su propia asesoría estando en su casa y se gastó 5.000 euros en cuestiones muy, muy básicas. O sea que no, entonces no estaría de acuerdo en esa escalada de cuotas que parece que propone el ministro Escrivá para 2023. Sinceramente, al ser un ámbito de seguridad social y demás, estoy esperando al texto definitivo, pero si es cierto el incremento de esta manera, evidentemente mi temor es que se aísle muchas más personas de lo que es el ámbito profesional, sobre todo a la hora de acceder, porque entre estar como trabajador con un buen salario o emprender, hay un salto cualitativo y eso se llama seguridad. Es decir, seguridad, comodidad y sobre todo evitar los riesgos. Y yo creo que para emprender se tienen que poner todas las facilidades, no digo subvencionar, pero sí al menos tener la capacidad de crear o de creer que esas personas al emprender pues los costes en seguridad social sean mínimos, graduales a medida que vas generando unos ingresos paulatinos. Es decir, conozco muchos compañeros que montaron su propio despacho y hablo de cuestiones mínimas, de darse de alta autónomo, de comprar una mesa de un despacho, o un alquiler, o 2 sillas, un ordenador, un programa informático, todo ese tipo de cuestiones, pues yo creo que al final evitan que muchas personas se arriesguen y eso yo creo que es lo que hay que tener en cuenta, el autónomo y la facturación y los ingresos reales para hacer una economía, yo creo que equitativa. El que más gane, pues más pague de forma progresista, pero los ratios normales, como si fuese un salario, pues tener en consideración esa cuantía. Bueno, y ya la última y muy, muy rápidamente, reelegido secretario general del PSOE en Telde por solo 3 votos. Vamos, que si se retrasa la guagua, se queda fuera. Bueno, ahí se permitió votar hasta el último, o sea, de retraso no, pero que si alguien en este caso se dobla un tobillo de aquí a la urna, hubiese sido más complicado. Sí, pero sí. Bueno, los que sean madridistas vieron que también Sergio Ramos metió en el 93, esos 3 minutos de más siempre son importantes. Bueno, lo importante, quitando el ámbito de tomar las cosas con humor, que bastante mal lo he pasado el último mes, votó la militancia, ganar por un voto bastaba, se ha hecho por 3, pero no ha sido sencillo, no ha sido fácil. Y lo importante ahora es trabajar y reconstruir. Yo, si hay algo que me presenté es porque dentro de las cuestiones es que creo que queda
un último mandato. Los estatutos establecen un máximo de 3, este sería mi tercero, por lo tanto no podré repetir en un futuro, pero sí creo que queda un trabajo que se ha hecho de manera previa y que a veces pues hay personas que no reconocen ni respetan pues el ámbito del crecimiento, y cuando estás en lo más alto el partido pues es más fácil incorporarlo o cogerlo. En cambio, cuando lo cogí en el 2012, 2010 aproximadamente, con 2 concejales en la oposición, sin ser una alternativa real en Telde, pues yo creo que ahí nadie se acercaba. Claro. Entonces, bueno, se ha ganado, toca que nadie sobre incorporar a cualquier persona que legítimamente ha votado a la otra parte y seguir trabajando. Bueno, pues veremos a Alejandro Ramos como candidato al Ayuntamiento de Telde por el Partido Socialista. Pues en principio no lo sé, y te digo no lo sé porque hay un proceso de primarias que probablemente se dará. A mí la ilusión que me hace siempre es estar en el ámbito de las listas del Partido Socialista. Hacerlo en tu ciudad, a la cual consideras que puedes mejorar, pues es para mí un orgullo, pero soy disciplinado con lo que diga el partido. Pero bueno, en principio mi intención es concurrir a las elecciones en Telde, es lo que más me haría ilusión y es lo que quisiera hacer. Muy bien, pues agradecemos a Alejandro Ramos, director general de Trabajo del Gobierno de Canarias, que haya compartido con nosotros estas reflexiones hoy en A Buenas Horas, y te deseo muchísima suerte, Alejandro. Lo que necesites, pues por aquí estamos, en el mundo digital. Lo sé, me alegro de verte bien, desearte también mucha suerte porque te la mereces y eres un gran profesional, así que ánimo y para adelante, y igualmente lo que necesites, encantado de estar contigo. Muy bien, gracias, cuídate, hasta luego. Venga, a ti, un abrazo.